Abrir nuestra guía, hermanos, en la lección 19. Aleluya. Lección 19. Dios bendiga a cada uno en esta mañana, hermanos. Lección 19. La Biblia habla a la sociedad. Es el tema en esta mañana. La Biblia habla a la sociedad. Gloria a nuestro Dios. Es el tema en esta mañana. Las escrituras revelan el mensaje de Dios para la sociedad. Es el tema en esta mañana, hermano, que las escrituras revelan el mensaje de Dios para la sociedad. Se encuentra ahí en el libro de Deuteronomios, capítulo 5. Vamos a estar dando lectura ahí a la palabra, hermanos, en esta mañana. Gloria a Dios. La Biblia habla a la sociedad. La escritura revela el mensaje de Dios para la sociedad. Vamos a dar lectura ahí a los versículos. Gloria a Dios. Deuteronomio 5:7. Ahí empieza la lectura en esta mañana, que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El 8. Gloria a Dios. No harás para ti esculturas ni imagen alguna de cosas que están arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron de sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Bendito Dios, en esta mañana venimos una vez más delante de tu presencia, dándote gracias, dándote honra, dándote alabanza, Señor, porque solamente usted la merece. Usted es digno, Señor, de ser glorificado. Usted es un Dios santo, usted es un Dios hermoso, Padre. En este momento, Señor, venimos delante de usted, Señor, buscando la sabiduría, buscando el entendimiento, Padre, que usted solamente nos puede dar. Que podamos, Señor, hablar la palabra con autoridad, con poder, con denuedo, Señor. Que llegue a los corazones de las vidas de mis hermanos de una manera, Señor, que puedan ser instruidos, de una manera, Señor, que puedan ser edificados, para que tu nombre, Señor, sea levantado en alto. En este momento, Dios, nos ponemos en tus manos y que tu Espíritu Santo nos venga a guiar en esta mañana y podamos hablar, Señor, la palabra de verdad. La que usted quiere, Señor, que entendamos en esta mañana y lo que usted quiere que comprendamos en esta mañana. En este momento, Dios, todo está en tus manos. Ven tú a glorificarte en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. Aleluya. Esta lección, hermanos, habla sobre algunos establecimientos o cosas establecidas. El hombre se rige por lo que él ha establecido. Por nosotros debemos de regirnos por lo que ha establecido Dios en su palabra. La introducción lo dice en esta mañana, hermanos. Los israelitas fueron elegidos por Dios.
para declarar su nombre y preparar el camino para Jesús. En otras palabras, Dios escogió un pueblo para que su Hijo viniera a nacer, viniera, hermanos, a sufrir por nosotros, a pagar un precio por nuestro pecado. Entonces Dios escoge a Israel, a los israelitas, a este pueblo que Dios escogió para que un día Jesús viniera a nacer. Como nación y como pueblo de Dios, Él les dio mandamientos que debían de obedecer. En otras palabras, les dio leyes, les dio mandamientos, les dio estatutos a los cuales ellos tenían que dirigirse por Él. La única manera, hermano, que usted y yo podemos vivir una vida que agrade a Dios, podemos vivir una vida rectamente de Dios, tenemos que mirar lo que dice su palabra, lo que Dios estableció al pueblo de Israel. Esos mismos mandamientos, esos mismos estatutos, estos mismos reglamentos, hermanos, nos los ha dejado a nosotros para que vivamos una vida moralmente como Dios lo manda, una vida conforme a su voluntad. Y es lo que les dice aquí: el pueblo de Dios todavía está llamado a obedecer los mandamientos justos y morales que encontramos en la Escritura, en pasajes como los 10 mandamientos. En otras palabras, estos mandamientos, esta palabra que Dios le dio al pueblo, hermanos, no ha pasado de moda, no fue para su tiempo. Esta misma palabra sigue siendo para nosotros hoy en nuestros días. Estos mismos mandamientos que el Señor ha dejado escrito para el pueblo sigue siendo aún justos para nosotros también. Por eso dice, estos mandatos también hablan a los creyentes de hoy y comunican por qué necesitamos la salvación que Cristo nos da. Piense qué significa los mandamientos de Dios para su vida personal. De lo que nos dice: no matarás, no hurtarás, no tendrás falsos dioses. En otras palabras, hermanos, esta palabra o estos mandatos que le dio el pueblo de Israel siguen siendo efectivos para el día de hoy, para usted y para mí. Aunque muchos no quieren seguir los reglamentos que Dios nos ha dejado en su palabra, aún así, hermanos, Dios sigue siendo fiel. Dice, piense qué significan los mandamientos de Dios para su vida personal. Y como quien forma parte de una sociedad, ¿cómo puede su proclamación de la justicia y la gracia de Dios marcar una diferencia en el mundo que lo rodea? En otras palabras, nuestro comportamiento, hermanos, nuestro testimonio, ¿cómo refleja a todo aquel que nos rodea? A todo aquel que está cerca de nosotros. ¿Qué ejemplo estamos dando? ¿Qué testimonio estamos dando con todo aquel que compartimos día con día? ¿Qué estamos reflejando? ¿Qué estamos enseñando a la gente, hermanos? ¿Qué es lo que hay en nosotros? ¿Qué es lo que necesitan ellos? Si realmente usted y yo estamos viviendo como lo establecido por Dios y estamos enseñando a nuestro hablar, a nuestro caminar, a nuestra manera de ser, a nuestra manera de expresarnos, ¿qué estamos enseñando a todo aquel que nos rodea? A todo aquel que está a nuestro alrededor, a cual usted y yo frecuentamos todos los días. ¿Estamos dando un buen testimonio? ¿Estamos reflejando realmente el amor, la misericordia, la gracia de nuestro Dios? ¿Estamos reflejando todo esto? Porque todo el que está a nuestro alrededor, lo primero que dice, mira, ¿y eso que va a la iglesia? Mira, ¿y eso que va a la iglesia todos los domingos? Tenemos que reflejar lo que somos. Tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque hay mucha gente que oye la palabra, pero no vive la palabra. Y usted y yo, para poder enfrentar a la sociedad que estamos viviendo, tenemos que dar ejemplo de lo que Dios ha dejado establecido en su palabra. Ahí en Deuteronomio 5, versículo 6 dice:
yo soy Jehová tu Dios. Refléjalo luego su nombre. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Cómo dice? Yo soy Dios y yo te he sacado de casa de servidumbre. Y le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo primero que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Mire, ¿qué es un Dios ajeno, hermanos? Simplemente, hermanos, es algo que pongamos primero antes que a Dios. No tiene que solamente ser una imagen. Puede haber cosas, obstáculos, hermanos, que pongamos nosotros en primer lugar antes que a Dios. Hay muchas maneras de nosotros dejar a Dios a un lado y glorificar a algo más. No solamente es, hermanos, una imagen. También son cosas que dejamos a Dios a un lado para hacerlas nosotros. Aquí nos dice la lección esta mañana. La mayoría de la sociedad se rigen por normas establecidas para su normal funcionamiento. En otras palabras, la gente hace su reglamento, hermanos, para agradar a la gente. La gente o el mundo hace sus reglas para caer bien a los demás. Pero la Biblia nos enseña, hermanos, que nosotros, el pueblo de Dios, es menester obedecer a Dios antes que cualquier hombre. Es nuestro compromiso cumplir con Dios antes que cualquier persona que nos rodea. Aquí nos dice, la humanidad establece reglas, normas para su diario funcionamiento. Esto también es una realidad entre el pueblo de Dios, ya que establecidos mandamientos para su pueblo, los 10 mandamientos forman parte central de todos estos mandatos. Por eso Jesús, cuando los discípulos le preguntan, o los escribas le preguntaron cuál era el mayor mandamiento, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Y dice, y a tu prójimo como a tú mismo. Si amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo, vamos a cumplir todos los demás. Pero si realmente no hay amor para nuestro Dios y no hay amor para nuestro prójimo, hermano, no podemos cumplir la palabra. Porque si amamos, vamos a respetar, vamos a cuidar, vamos a proteger y vamos a ayudar. Si amamos, si hay amor realmente en nosotros, se puede cumplir todo lo que dice la palabra. Pero si no hay amor, no podemos cumplir con su palabra. Y algo muy esencial, hermanos, algo bien importante, nosotros mismos tenemos que aprender a amarnos, a querernos, a respetarnos. Si yo me amo, yo voy a amar a los demás. Si yo no me amo, yo no puedo amar a mi prójimo. Yo tengo que aprender a amarme, yo tengo que aprender a respetarme, yo tengo que aprender yo mismo para poder demostrar a mi prójimo. ¿Cómo dicen, hermano, el apóstol? ¿Qué dice? ¿Cómo decimos que amamos a Dios y no queremos al vecino? ¿Cómo decimos que amamos a Dios y nos enojamos con los vecinos? No les hablamos. Nos hacen maldad, se la pagamos. Nos avientan la basura, se la regreso. Somos ejemplo. Estamos dando testimonio. Tenemos que cumplir con lo que Dios nos ha dado. Somos la luz de este mundo, acuérdense. ¿Qué hizo Jesús? Fue golpeado. No se quejó. Fue aceptado. No dijo por qué. Simplemente sufrió y enmudeció. Como cordero, no abrió su boca. Por nosotros, hermanos, no hemos aprendido a quedarnos callados.
siempre estamos a la defensiva cuando tenemos que aprender a ser hombres y mujeres sumisos, sujetos a nuestro Dios. La palabra nos dice, y los encontramos en Deuteronomio 5:22, tenga en cuenta que si bien no vivimos bajo teocracia como Israel, los mandamientos de Dios nos ayudan también y hablan a nuestra sociedad. Los primeros 4 mandamientos tratan de cómo la persona se relaciona con Dios. Los primeros 4 mandamientos, dice el escritor, se relacionan de cómo nos relacionamos con Dios. Y lo primero es fundamental. El pueblo de Dios no debe tener otros dioses. ¿Qué es lo primero que le encarga Dios al pueblo de Israel cuando va a conquistar las otras naciones? Que no se involucren en sus creencias, que no se revuelvan, que no se mezclen. Es lo primero que le encarece el pueblo o Dios al pueblo de Israel. No se inclinen a sus dioses. Si usted recuerda, hermanos, la porción cuando vinieron estos reyes que sabía que venía el pueblo de Dios, y viene este rey con el profeta y le dice, maldice al pueblo de Dios, maldícelo para que no nos venga y nos conquiste. Pero sin embargo, hermanos, el profeta dice, tengo que consultar a Dios. El profeta dice, tengo que consultar a Dios. Y Dios no le permitió que maldijera. Pero si vemos en el libro de Apocalipsis, al final el profeta le enseñó cómo el pueblo de Dios podía caer de la gracia de Dios. No lo pudo maldecir, pero le enseñó de qué manera el pueblo podía caer de la gracia de Dios. Y la única manera es que el pueblo se inclinara a dioses ajenos. ¿De qué manera puede venir la ira de Dios al pueblo? Que el pueblo se incline a dioses ajenos. El pueblo de Dios no debe tener otros dioses. Nuestra lealtad no puede dividirse. O somos hijos de Dios o no somos. No podemos servir a 2 señores. O somos de Él o no somos. Tenemos que entender este primer mandamiento y este primer fundamento del pueblo de Dios. No tendrás dioses ajenos. No podemos adorar, no podemos inclinarnos a algo que no sea nuestro Dios. Hoy en nuestros días, hermanos, ¿cuántos dioses hay? ¿Cuántos dioses tiene la humanidad? ¿A cuántos dioses se inclinan? ¿A cuántos dioses le piden? Cuando usted y yo sabemos que solo hay un Dios verdadero. Usted y yo sabemos que hay un solo Dios. Y fuera de Él no hay quien salve, dice la palabra. Fuera de Él no hay quien salve. Por eso dice que este primer mandamiento o es el fundamento de que el pueblo no debe tener otro Dios aparte de Él. Nuestra lealtad no puede dividirse, dice. Y el segundo mandamiento es similar. Tanto en Egipto como en Canaán, las imágenes talladas eran ampliamente adoradas. Israel no debía mezclar sus prácticas de adoración con los paganos. Y aquí hay otra cosa, hermanos. ¿De qué manera podemos usted y yo involucrarnos? Como dice aquí, mezclarnos con las prácticas del mundo. ¿De qué manera hoy en nuestros días usted y yo podemos mezclarnos con las prácticas paganas? Como dice, Israel no debía mezclar sus prácticas de adoración con los paganos. Nosotros tampoco debemos hacerlo.
En otras palabras, hermanos, ¿cómo podría usted y yo imaginarnos que nos mezclamos con sus adoraciones? Hay muchas cosas, hermanos, que a veces vemos que se han entrado en la iglesia, hermanos, que no son principios bíblicos. En otras palabras, son costumbres o tal vez de la gente que ha traído. Si usted mira, hermanos, todas las celebraciones que tenemos en nuestros calendarios, empezando primeramente por el Año Nuevo, y luego se va, es el 14 de febrero. Son celebraciones paganas, pero como habla del amor, metemos y lo involucramos dentro de la iglesia. Y vienen, hermano, así cada una de todas estas en el año, pero todo esto solamente es un comercio. El mundo quiere mandar a hacer las cosas para traer dinero a sus comercios. Y nosotros otra vez como iglesia nos hemos involucrado en todas estas áreas. Ay, hermano, no tiene nada de malo. Estamos haciendo por amor. Somos hijos de Dios. Dios es amor. No sé cuántas expresiones de estas he escuchado. Porque hay unas personas, hermanos, que no, yo no celebro eso. Pero el 10 hermano, ay, sí, hermano, Dios es amor. Ahí sí lo involucra. Y digo, es lo mismo. Como dice el dicho por ahí, tanto peca el que mata la vaca como el que le estira la pata. En unas cosas sí puede y en otras cosas no puede. Digo, ¿cuál es la razón? ¿O somos o no somos? Por eso dice, tenemos que ser entendidos sabiamente, que Dios nos dé entendimiento para no involucrarnos tanto en estas prácticas paganas de oración, lo que el mundo hace, y no involucrarnos nosotros. Pues tenemos que tener cuidado en todo esto, hermanos. Tenemos que buscar la sabiduría de Dios, que la palabra nos enseñe. Pues digo, yo he visto personas como dicen, hay unas cosas que sí hace y otras cosas que no hace. Digo, pero si esa es una y no es la otra, es lo mismo. Estás haciendo, estás practicando todo esto, no está escrito. Hermanos, encuéntrenme el día de San Valentín en la Biblia. No está. No, pero es el día del amor y la amistad. Dios es amor. Pues les digo, todo esto de una manera, si usted se pone a pensar, nos estamos involucrando. Cuando Dios nos dice, hermano, no debíamos mezclar con prácticas de adoración como las de los paganos. Nosotros tampoco debemos hacerlo. No podía el pueblo de Israel, así que tampoco podemos involucrarnos en cosas que el mundo ha establecido. Pero se ha visto, hermano, que poco a poco la iglesia se ha estado envolviendo en muchas prácticas que realmente no son bíblicas. Pero tenemos que buscar el entendimiento y la sabiduría de nuestro Dios. ¿Qué dice el tercer mandamiento? Dice, prohíbe usar el nombre de Dios de manera profana. Esto incluye el habla, pero también concierne al testimonio de uno. No debía hacer cosas que reflejan negativamente el carácter o la reputación de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos? ¿Cuántas veces nosotros hemos hablado? ¿O cuántas veces nosotros, hermanos, estamos haciendo cosas? Como dicen por ahí, hermanos. Ay, en cualquier cosa hablan de Dios. En cosas que no van conforme a su palabra. Pero sacan el nombre de Dios. Yo vivo corrigiendo a mis hijas porque dicen la palabra Dios, algo, pero mienten a Dios, algo que dicen Dios. Y digo, no tiene por qué usar en ese momento. Oh my God. Oh my God. En todo, en la expresión aquí en Estados Unidos dicen la palabra mucho, oh my God, como, oh Dios mío, oh Dios, para todo. Es como una exclamación. Como una exclamación. Que le digo, ¿por qué? ¿A Dios
humíllate, clámale, búscale en adoración. Pero no solamente, hermanos, en cualquier, oh my God, como una expresión de espanto. Se asusta, oh Dios mío, oh Dios, no. Estamos usando el Dios de Dios, el nombre de Dios, hermano. Tenemos que tener cuidado. Pues nos dice la palabra, ciertamente debíamos entender que no usamos el nombre de Dios en vano. Por eso dice, no debíamos hacer cosas que reflejen negatividad al carácter o la reputación de Dios. El cuarto mandamiento dice, transmite un principio importante que se aplica bien al día de hoy. El cuarto mandamiento, hermanos, que se debe aplicar como el día de hoy, que dice, en nuestro mundo agitado, debemos dedicar tiempo para descansar y meditar en Dios. ¿Qué dice el 12 y el 15? Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo, y Jehová tu Dios, ninguna otra obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. En otras palabras, lo está enseñando aquí, necesitamos dedicar tiempo para descansar y meditar en Dios. Meditar en Dios, hermanos. Necesitamos tiempo, hermanos, para meditar. ¿Cuánto tiempo pasamos, hermanos? ¿Cuánto tiempo lo hacemos para meditar en nuestro Dios? Es necesario, hermanos, que entendamos que usted y yo tenemos que aprender a descansar y a meditar en nuestro Dios, de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿Qué es lo que está haciendo Dios sobre cada uno de nosotros? Esto da testimonio de nuestra confianza en Él. ¿Cuánto tiempo, hermanos, hemos aprendido a sentarnos y a meditar en la grandeza de nuestro Dios? Simplemente, hermanos, no sé usted si sale en la noche para afuera y mira, hermanos, el cielo, y a veces me pongo a ver y yo quiero decir, Señor, enséñame. Me salgo una noche afuera atrás de mi yarda donde estás abajo del árbol, y a veces miro el cielo y digo, Señor, enséñame. ¿Qué es lo que tienes para nosotros? ¿Qué es realmente lo que tienes para nosotros? Tenemos que tomar el tiempo para meditar, para platicar con Dios. Llega el momento que podamos decir, ¿cuán grande es nuestro Dios? ¿Cuán grande es nuestro Dios, hermano? Tenemos que aprender a dedicar un tiempo y meditar. Solamente, hermanos, a ver su grandeza, a ver su poder, a ver lo que Dios ha hecho, hermanos. No podemos imaginarnos de cuán grande es nuestro Dios y porque es digno de que a Él solamente le adoremos y le honremos. Esto nos da testimonio de nuestra confianza en Él. Dice, Dios también llama, dice, a su pueblo a tener buena relación personales con los demás, con los que nos rodean. ¿Cómo se ven los últimos 6 mandamientos? Esto tiene que ver con las acciones, las actitudes, hermanos. Nuestra acción, nuestra actitud que refleje las leyes que encontramos en casi toda la sociedad de la tierra. Trata del respeto a los padres, del respeto a la vida, del respeto a la propiedad, del respeto a la honradez y del respeto a la codicia. Que es el versículo 19. No matarás, 17. No cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Y lo dice el 21, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no desees la casa de tu prójimo, ni su tierra, dice, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Estos, hermanos, estos reflejan, hermanos, usted y yo podemos reflejar si usted y yo cumplimos con esta palabra que nos dice, esto tiene que ver con las acciones y las actitudes de nosotros. ¿Cómo actuamos? ¿Cuál es nuestra actuación
¿Qué reflejan? Y encontramos que dice, se trata del respeto a los padres, hermanos. Esto es algo bien triste, hermanos, de cómo los hijos han perdido el respeto a los padres. Hoy en nuestros días, hermanos, ¿cómo le habla, hermanos, un hijo a un padre? ¿De qué manera le hablan? Por eso dice, estos testimonios, hermanos, reflejan nuestra manera de ser. Por eso dice, en el respeto a los padres, en el respeto por la vida, el respeto a la propiedad, a la honradez y a la codicia. Si una sociedad ignora estas cosas, pronto va a venir a una crisis. Pronto va a venir a un problema. Pronto va a venir, hermanos, a la quiebra. ¿Por qué cree que está la situación en la que estamos viviendo hoy en nuestros días? ¿Por qué cree, hermanos, cómo está el mundo? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que mira noticias todos los días? ¿Qué es lo que está viendo en noticias cada día, hermano? Los problemas. En otras palabras, hermanos, ahorita, hermanos, el problema más grande es el racismo. Es lo que estamos viendo, hermanos. ¿Y quién es el que está influyendo? Siempre ha existido, pero sin embargo, ¿quién está influyendo, hermano, para todas estas situaciones que estamos viviendo? Cuando nos dice claramente que estos mandamientos nos enseñan cuál es nuestro carácter, cuál es nuestro respeto, especialmente a nuestro prójimo, hermanos. ¿Dónde está el respeto a nuestro prójimo? ¿Dónde está el respeto al que nos rodea? Por eso nos enseña claramente, hermano, estos estatutos que Dios les dejó al pueblo de Israel fue con un propósito. En otras palabras, Dios quería que el pueblo fuera un pueblo triunfador, victorioso, vencedor. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? No guardamos su palabra, no guardamos sus mandamientos, estamos en fracaso, estamos en situaciones difíciles y luego preguntamos ¿por qué? Nuestra respuesta es, no estamos cumpliendo con lo que Dios nos ha mandado. No estamos cumpliendo con lo que Dios nos ha puesto en su palabra. Cuán importante es que cada uno de nosotros no ignoremos lo que el Señor nos ha encargado en su palabra. Es necesario que usted y yo busquemos, hermanos, prontamente la palabra y los mandamientos que Dios nos ha dejado para poder regirnos. Mire, los que vienen detrás de nosotros, que son nuestros hijos, hermanos, están viendo nuestras acciones, están viendo de qué manera actuamos nosotros. Nosotros somos el principal testimonio de nuestros hijos para que realmente amen y sirvan a Dios. Amén, aleluya. Para que realmente ellos quieran entregarse. Es importante que entendamos, hermano, lo que Dios nos ha establecido, se lo dio al pueblo y nos lo ha dejado a nosotros para que también caminemos en él. Por eso le digo, los mandamientos de nuestro Dios, hermano, es necesario que los sigamos al pie de la letra. Los 10 mandamientos son relevantes hoy porque abordan elecciones morales básicas, aun cuando la cultura cambia. Nuestra naturaleza moral permanece sin cambio. Como cristiano, usted puede testificar que estos mandatos provienen de un Dios amoroso que quiere mantenerte una relación con las personas que Él creó. ¿Qué dice? Aunque las culturas cambien, ya no son los tiempos de hace 20, 30 años, hermano, a como la sociedad está viviendo hoy. Ya no son las mismas cosas que vivíamos antes a como estamos viviendo hoy. Pero sin embargo, la palabra no ha cambiado. Nuestra manera de ver cómo la sociedad, todo lo que ha cambiado, pues la palabra sigue siendo la misma. Por eso dice, cielo y tierra va a pasar, pero mi palabra no va a pasar. Amén, aleluya. Todo puede cambiar, pero Dios no va a cambiar. Él sigue siendo el mismo. Él sigue siendo fiel. Pero es necesario, hermano, que usted y yo nos paremos firmes en lo que hemos creído, en lo que Dios ha establecido en su palabra.
Si vamos ahí a la segunda porción de Romanos, hermanos, capítulo 1. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, habla fuerte. Habla fuerte. Y muchos no quieren entender este pasaje o no quieren hablar sobre esta palabra a como el mundo está viviendo el día de hoy. Que a las cosas malas le dicen buenas y a las buenas le dicen malas. Romanos capítulo 1, versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, escuche, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y en su necio corazón, y fue entenebrecido. Habiéndole conocido, no le glorificaron. ¿Cuánta gente, hermanos, ha venido al templo o ha estado aquí escuchando la palabra? Le ha conocido y está allá afuera. ¿Qué es lo que sucede? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, en su mente y en su necio corazón, y fue entenebrecido. Profesaron ser sabios. ¿Y qué se hicieron? Necios. Mire, ¿qué cree que es lo que ha cambiado el mundo hoy? Yo conozco gente, hermanos, que no tenían que más que una casita chiquita, humildes, pero con un amor a nuestro Dios tremendo. Pero agarraron un buen trabajo, se compraron una buena casa. ¿Y dónde quieren que dejaron a Dios? Fuera de sus vidas. Ya no sirven a Dios porque están entretenidos por trabajar, por ganar más. Amén, Y se han olvidado de Dios. Yo conozco mucha gente de esta. Han venido, hermanos, humildemente y aman a Dios con todo su corazón, pero han sido prosperados y se olvidan de Dios. O sea, la fuerza, la razón, cuando abrí en Deuteronomios que dice que no tomen presente. ¿Cuántas personas, hermanos, les dan un billetito y dan mal testimonio de gente? Aleluya. La primera porción que leí, que es Deuteronomios, Éxodo 23. Éxodo 23, que dice: el 8, 23:8. Éxodo 23:8 dice: y no recibirás presente, o no recibirás un regalo, porque el presente te ciega a los que ven. ¿Qué les está cegando? El obsequio, el dinero o el regalo que se le ha dado, porque dice: no recibirás presente, porque el presente te ciega a los que ven y pervierte las palabras a los justos. ¿Y qué es lo que está pervirtiendo hoy? Le digo, no que el dinero sea malo, como dice el apóstol. El dinero no es malo. Lo malo es el amor al dinero. Y es lo que nos enseña aquí, hermano, conociendo a Dios, que han olvidado de Dios. Yo he visto, hermanos, no tengo 10, 20, 30, casi 40 años en la iglesia. Y lo he visto, gente que vienen sirviendo a Dios con un corazón sincero, pero cambian, son transformados por las finanzas. Y esto es triste, hermano, que dejemos a Dios por las riquezas. Claramente nos dice la palabra.
¿A quién vamos a amar más? ¿A Dios o a las riquezas? ¿A quién vamos a amar más? Estos conociendo a Dios, dice, y habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. En su necio corazón fue entenebrecido, profanando por ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejante de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, mientras que la sociedad a menudo se burla de la noción del pecado. Las Escrituras lo describe como una peligrosa espiral descendente, aunque la existencia de Dios se hace clara a través de su creación. En la belleza, el detalle, el diseño, la humanidad lo ha rechazado a gran medida. No se hizo el mundo solo. No se hizo la naturaleza solo. Todo fue por el poder de Dios. Tal rechazo comienza esta espiral. Romanos 1, 21, 23 habla de personas que adoran imágenes de su propia creación en vez de adorar a Dios. El segundo paso de la espiral, el corazón humano está inclinado a adorar algo. Entonces, cuando las personas rechazan a Dios, deciden que es necesario creer en otros dioses. Y esta es la esencia de la idolatría. Habiéndole conocido, usted se acuerda, hermano, el pueblo de Dios, cuántos milagros le hizo Dios. Le abrió el mar, cruzaron en seco, les dio pan del cielo, les dio agua de la peña, y aún así volvieron a ver a otro Dios. Es triste. Y en la humanidad de hoy, en nuestros días, sabiendo quién es el creador de todas las cosas, se inclinan a algo más. Dice claramente, a medida que el espiral continúa esto, incrédulos, obstinados, se convierten en esclavos de los deseos pecaminosos. Debido a que endurecieron su corazón a Dios, los entrega a sus apetitos sensuales y vergonzosos. Dice el 24 en adelante, dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando tanto a culto de criaturas, aves, antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo a sí mismo la retribución debida a su extravío. Por eso dice, Dios los ha entregado a esto, hermanos, porque han conocido a Dios y lo han dejado. Usted mira el relato, hermanos, en los evangelios de aquel hombre o de aquel demonio que Dios sacó, y dice que se fue y trajo 7 demonios peores que él. Vamos, aquella casa está limpia y aquella persona viene a ser peor que como era, porque el enemigo dice que va y trae 7 demonios más peores que él para entrar y destruir a la persona. Por eso es necesario que busquemos a Dios. Amén, aleluya. Por eso es necesario que nos sujetemos a Dios. Por eso es necesario que usted y yo busquemos la gracia, el favor, la misericordia de Dios para nuestras vidas. A medida que todo esto acontece, hermano, dice, debido a que endurecieron su corazón,
Dios los entrega a sus apetitos sensuales y vergonzosos. Dice, la inmoralidad sexual es una fuente común de este tipo de degradación. Sin embargo, el versículo 26 al 27 se centra en la homosexualidad. Este pecado sexual pervierte las intenciones de Dios para el sexo. A los que los practican intercambian la verdad del plan de Dios por una mentira. ¿Cuánta gente confundida está hoy? Millones se han confundido porque han dejado a Dios. ¿Se acuerdan, hermanos? Dios tuvo misericordia de Sodoma y Gomorra porque no había justo ni aún uno. Toda su inmoralidad era mala y por lo tanto Dios los destruyó, los quemó, toda la ciudad. ¿Cómo cree que está, hermanos? Todo este pecado, hermano, que está a nuestro alrededor hoy en nuestros días. El versículo 26 nuevamente habla la idea de que Dios los entregó, dice, al pecado. Los abandona a los actos depravados que los consumen. Pronto descubren que su pecado los arrastra cada vez más al fango espiritual. Dice el 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es en contra de la naturaleza. Todo este pecado, toda esta inmundicia, toda esta maldad la estamos viendo hoy en nuestros días, hermanos. Pues le digo, hermanos, cuán importante es que usted y yo nos acerquemos a Dios, nos humillemos delante de su presencia, nos pongamos delante de Él, que Él venga a obrar en nuestras vidas, que Él venga a cuidarnos, a protegernos de todo esto que nos rodea. El pecado abunda. Por eso dice la palabra, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos que se enfriaría. Por haberse multiplicado la maldad, el pecado, el amor de muchos se enfriaría. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en los últimos tiempos. Es lo que estamos viendo hoy en los últimos tiempos. Por eso dice, hermanos, los abandona a actos depravados que los consumen. Pronto descubren que su pecado los arrastra cada vez más en el tango espiritual. Este pasaje es un buen recordatorio. Debemos decirle a la sociedad que necesita a Jesús, que necesita a Cristo en su corazón. El juicio es seguro. Si uno no recibe la salvación, marcando el fondo de la espiral, Romanos 1:28 describe una escena trágica que dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Quién los entregó? Dios, a una mente reprobada. Note la lista de pecados en el versículo 29 al 31. Algunos son pecados que comúnmente llamamos depravados. Otros parecen más sutiles. Sin embargo, todo pecado refleja un corazón de persistentemente rechazada a Dios. Que dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Eso es lo que estamos viviendo el día de hoy. ¿Y qué está haciendo la iglesia? ¿Qué está haciendo el pueblo? ¿Dando un testimonio? ¿Certificando de que Cristo puede obrar en sus vidas? ¿Qué es lo que está haciendo la iglesia? ¿Escondida? ¿Se acuerdan, hermano, de la palabra de los talentos? Aquel que escondió su talento
Se le quitó y se le dio al que tenía más. ¿Y qué fue con él? Al lago de fuego. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Viendo toda esta contaminación, viendo todo este pecado, viendo toda esta inmundicia que nos rodea. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Cuando alguien se niega a tener algo que ver con Dios, su naturaleza pecaminosa lo controla. La única manera en que una persona puede salir del ciclo del pecado es volverse a Dios, volverse a Cristo, a través de la palabra o del testimonio de la creación. El incrédulo debe saber que el pecado contra el Dios Todopoderoso conduce a la muerte. El pecado conduce a la muerte. Tenemos que estar por enterados, hermanos. El pecado nos va a llevar algo y trágicamente muchas veces continúan hacia el juicio. ¿Queremos llegar hasta ese juicio? ¿Queremos llegar hasta ese juicio? Que dice el 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo le hacen, sino que también se complacen con lo que practican. Hay un placer en hacer lo maldad. ¿Por qué? Porque Dios los ha entregado a pasiones vergonzosas, porque se han dejado a Dios, no le han conocido y lo han negado, no le han glorificado como Él se merece. Se han envanecido en su propio razonamiento, en su propio entendimiento. Y ese es el mundo de hoy que estamos viviendo. Es el mundo de hoy que todos los días usted y yo vemos. La última porción de Romanos 3:21, hermanos. La próxima porción de Romanos 3:21 al 26 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, y la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestarse en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica y el que es de la fe de Jesús. Si bien las consecuencias del pecado son horribles, hay buenas noticias. Dios envió a Jesucristo como sacrificio para nuestros pecados. Yo sé, hay mucha maldad, hay mucho, pero hay solución. Y ese es Cristo Jesús, que nos dice Romanos 3:21. Por ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Él pagó el precio. Solamente usted y yo tenemos que buscar a Dios. Pueblo que me escucha, vive una vida conforme su razonamiento, conforme el deseo de su corazón. Es necesario que busque a Dios. Es necesario que se incline y busque a nuestro Dios. Las personas que no conocen el Evangelio comúnmente dicen que las buenas obras nos hacen justos ante Dios. Y dice que no es por obras para que nadie se gloríe. La gente piensa que haciendo cosas buenas se gana el cielo. ¿Qué es lo que dice cuando una persona, no sé cuántas veces usted ha ido a un funeral y lo mira ahí tendido, hermano, ay, era tan bueno? Pero no dice las cosas malas que hacía. Cuando está muerto se acuerda de todas las cosas buenas, por todos sus pecados, sus maldades. Ahí no se mientan. Era tan bueno. Hacía tan buenas obras. No, hombre, me acuerdo. No. ¿Conoció a Cristo? ¿Fue salvo? Entonces está allá. No es por sus obras. Es si recibiste a Cristo.
Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie, la palabra y nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Amén, aleluya. No es que hagamos cosas buenas, tenemos que aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Las personas que no conocen el Evangelio comúnmente dicen que las buenas obras lo hacen justo ante Dios. Pablo enfatizó, sin embargo, que el ser digno de esta justificación no es algo que podamos ganar. Solo a través de Cristo puede una persona ser justa ante Dios. Solamente a través. ¿Qué dice el 22? La justicia de Dios por medio de la fe ¿en quién? En Cristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Para quiénes? Los que creen en Él. La ley y los profetas, el plan de salvación de Dios es a la vez eterno, universal. Ha estado operando desde el principio. Señalan hacia Cristo. Del mismo modo, se ofrece esperanza a todos. En este sentido, el Evangelio es exclusivo e exclusivo. El perdón solo se encuentra en Cristo, pero ninguno de los que creen será excluido. La única manera para ser salvo y perdón de los pecados es Cristo Jesús. No hay otra manera para tener la vida eterna. La gracia es el corazón del Evangelio. El pecado debe ser castigado porque nuestro Dios es justo y no puede pasar por alto el pecado. Lo único que a mí me separa de Dios es el pecado. Nada me puede separar. ¿Qué me apartará el amor de Dios? Hambre, desnudez, espada, cuchillo. Nada me puede separar, solamente el pecado. Si tú sigues en tu vida pecaminosa, estás apartado de Dios. Por eso dice que la gracia es el corazón del Evangelio. El pecado debe ser castigado porque nuestro Dios es un Dios justo. No puede pasar por alto el pecado y estábamos indefensos porque nuestro pecado requería una expiación. Y para eso vino Cristo, para expiar nuestros pecados. Porque nuestro pecado requería una expiación que nosotros no podíamos realizar. Entonces Dios envió a su Hijo pasar a ser nuestro sacrificio eterno, que dice el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Por eso dice Dios que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. La gracia también se ve en la paciencia de Dios. En los tiempos del Antiguo Testamento, Dios retuvo pacientemente el juicio, a pesar de que todavía no se habían hecho la expiación completa. Dios mostró misericordia muchas veces por el pueblo. Moisés, ¿cuántas veces intervino por el pueblo para que Dios mostrara misericordia? Aún nosotros ahorita tenemos que seguir intercediendo, hermano, que Dios tenga misericordia aún de los nuestros que no han venido al conocimiento de Dios, que tengan la oportunidad de conocerle. Por eso es necesario. Dios retuvo pacientemente el juicio, a pesar de que todavía no se había hecho la expiación completa. El pecado era cubierto, anticipado, las obras de Cristo. Hoy Dios ofrece salvar a todo aquel que haga a Jesús el Salvador y Señor de su vida. ¿Cuántos estamos dispuestos? ¿Cuántos estamos dispuestos a ser salvos por medio de Cristo? ¿Cuántos tomaríamos la decisión el día de hoy de entregar nuestra vida en Cristo? Usted que me escucha ahí en su hogar, ¿cuántos han decidido entregar su vida al Señor? Porque dice que es necesario servir a Cristo. Hoy Dios ofrece salvar a todo aquel que haga de Jesús el Salvador y Señor de su vida. ¿De cuántos de nosotros
el Señor y Salvador es nuestro. Muchos profesan salvación, pero viven una vida desagradable, que no va conforme la palabra de Dios. Mucha gente dice ser salva, pero sus principios, su manera de ser, su testimonio demuestran lo contrario. Para servir a Jesús tenemos que vivir una vida que agrade a nuestro Dios. Termino con esto. ¿Qué está pasando en la sociedad que lo rodea? Una pregunta. ¿Qué está pasando en la sociedad que nos rodea? ¿De qué manera ve usted que las personas expresan su necesidad a Jesús? ¿Cuántas personas dicen, hermanos, hoy en nuestro día, ¿por qué Dios permite este virus? Para que te arrepientas. Si quiere que Dios le conteste, yo le digo, para que le busques. Por eso Dios permite esta situación, para que el pueblo se humille. Si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, entonces yo iré de los cielos. Cuando el pueblo se humille, Dios no va a escuchar. Porque Dios quiere que el pueblo se humille. ¿Cómo puede usted efectuar un cambio en estas áreas? ¿Ha considerado la capacidad de la Biblia para hablar a la sociedad hoy? Así como los mandamientos del pacto de Dios impactaron a la comunidad judía y a la comunidad de la iglesia primitiva, su palabra debería impactarnos a nosotros como cristianos involucrados en nuestras comunidades de hoy. Piense cómo está usted envuelto en la sociedad y cómo, junto con otros creyentes, están trabajando para ser testigos del sacrificio de Cristo en favor nuestro. Considere cómo esta semana usted puede influir en la sociedad con el mensaje de Cristo o el mensaje de la salvación. ¿Cómo podemos nosotros influir a otros? Es necesario que busquemos su rostro. Es necesario que estemos delante de su presencia en cada momento. Yo solamente les dejo claro, hermanos, la Biblia describe el pecado, la Biblia revela el perdón, pero la Biblia también revela cómo debemos conducirnos en este mundo. Aquí está la instrucción, aquí está el mapa, aquí está el guía, pero usted y yo tenemos que escudriñar. Dios tiene misericordia, Él es paciente, no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento, así que todavía hay oportunidad de que reciba a Cristo como tu Salvador. Póngase de pie en esta mañana. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Venimos buscando la guianza de tu Espíritu Santo. Venimos buscando la guianza de tu poder. Venimos buscando la gracia de tu favor, de tu autoridad, Señor. Que podamos, Señor, influir a otros el mensaje de la salvación. Que podamos testificar, que podamos proclamar este evangelio. Que podamos seguir adelante proclamando el mensaje de salvación, Padre. En este momento, Dios, mis hermanos que están aquí, Señor, y los que me escuchan allí en su hogar, yo te pido, Dios, que puedan, Señor, dar testimonio, que puedan testificar las grandezas que el alto Dios ha hecho con nosotros, que podamos proclamar, que podamos testificar que solamente hay un Salvador, y ese Salvador es Cristo Jesús. Yo te invito en esta mañana, acepta a Cristo como tu Salvador. Acepta a Cristo como tu Salvador. Yo te invito en esta mañana, acepta a Jesús. Dale la bienvenida a tu corazón. Que venga a ser el Señor de tu vida. Que venga a ser el Salvador de tu vida. Que perdone tus pecados. Dile, te acepto, Jesús. Perdona mis pecados. Entra en mi vida. Ven a ser el Señor de mi corazón. Ven tú a guiarme, enseñarme, a dirigirme conforme a tu palabra, conforme a tus mandamientos. No quiero vivir en pecado. Quiero alcanzar tu gracia y tu misericordia. Padre, intercedo por el pueblo, intercedo por el pueblo, intercedo por el pueblo, Señor, por la humanidad que necesita buscar a Dios. En este momento, Padre, nos ponemos en tus manos. Que tú vengas siendo, que tú vengas redarguyendo sus corazones.
de una manera, Señor, que puedan, Señor, hacer fieles hijos y hijas de ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.